Somos Gilgal y crecemos contigo. Feliz día, amada iglesia. Dios nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y en su palabra preciosa nos dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a celebrar esa gloria y esa victoria de nuestro Dios cada día. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Levanta tu voz. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mí.
es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Oh Maestro, no hay lugar para estar en tu presencia. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno es la oportunidad que Dios me ha dado para allegarnos, para acercarnos, para estar juntos a través de las cámaras y llegar a sus casas a través de los medios de comunicación social. Gracias por nuestra unidad de apoyo comunicacional, nuestros jóvenes que nos ayudan en estas transmisiones, y podemos llegar a ustedes y también a nuestros hermanos que están en otras partes, en otros países, que ellos también puedan recibir esta palabra del Señor que fortalece nuestras vidas. Bien, hermano,
Me ha tocado en esta mañana la predicación de la palabra de Dios y quisiera comenzar diciéndoles que las adversidades y los problemas debilitan nuestra fe, sobre todo cuando estamos atravesando una terrible situación o una tormenta en nuestras vidas. La verdad es que siempre han existido problemas: el hambre, las enfermedades, la muerte, el desempleo. Todas estas cosas nos llevan a tener ansiedad, nos llevan a tener temor, incluso a veces hasta depresiones. Sin embargo, Dios ha prometido ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones. Estaba recordando un episodio de un famoso pastor metodista que hizo un viaje de Inglaterra hacia los Estados Unidos y cada uno tenía su camarote, pero hubo un grupo de hermanos indígenas que iban hacia Estados Unidos y no podían pagar su pasaje completo, así que decidieron llevarlo sobre la cubierta de ese barco. Resulta que se presentó una tormenta en el mar, en el Océano Atlántico, y la lluvia y el frío les molestaba, y el hermano metodista, apellido Wesley, oía que ellos cantaban y ellos estaban alegres. Así que después que pasó la tormenta, se acercó a ellos para preguntarles que por qué hacían eso. Entonces este hermano indígena le preguntó: ¿ha conocido usted a Jesucristo? Porque todo aquel que ha conocido a Jesucristo no tiene temor, y Dios es nuestro refugio y nuestro amparo. Bien, hermanos, hoy quisiera hablarles sobre el tema un refugio en la tormenta. Y quisiera comenzar orando para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre amado, gracias por la oportunidad de enseñar tu palabra, de estudiar tu palabra y llevarla al corazón de cada uno de mis hermanos. Permite que tu Santo Espíritu obre en este tiempo y que inserte esta palabra en el corazón de nuestros hermanos, de los que oyen este mensaje. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. La primera parte de este mensaje se refiere a el Salmo 91 y lo he titulado Un refugio en la tormenta. Así que el Salmo 91, que fue escrito según algunos por el rey David, un héroe de la guerra que llegó a ser rey de Israel. Según otros, el que lo escribió fue Moisés, y por lo tanto el Salmo 91 es la continuidad del Salmo 90. Sin embargo, cualquiera que sea el origen o quien escribiera este salmo, es un salmo bastante conocido que encierra unas bellas promesas para nuestras vidas y nos ayuda en los momentos difíciles cuando atravesamos tormentas en nuestras vidas. Así que quisiera leer en la Biblia el Salmo 91 y vamos a leer los primeros versículos de este salmo. Y si usted tiene su Biblia, me puede acompañar y lo vamos a hacer con toda reverencia. El Salmo 91, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Como ustedes notan, este salmo tiene varias promesas
sobre todo es usado como, o muestra el salmista la protección que Dios da a su pueblo. Y en este caso usa la figura de una ave que extiende sus alas y cubre a sus polluelos. Así que el salmo es un salmo de protección, y algunos escritores de la Biblia lo han titulado Viviendo al abrigo del Altísimo. Pero sin embargo, a mí me llama la atención dos cosas muy importantes de este salmo, que es el versículo 5 y el versículo 10. En el versículo 5 dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estaba pensando que pudiéramos dividir esta declaración que hace el salmista en dos partes. Por ejemplo, los peligros que ocurren durante la noche y los que pasan durante el día. Dice que de noche hay o ocurre el terror nocturno. ¿Y qué entendemos por terror nocturno? Bueno, todas esas cosas que nos traen temores, que nos afligen y nos quitan el sueño. Por ejemplo, cuando pasan los aviones de guerra, cuando hay bombardeo, cuando pasa la sirena de la ambulancia, cuando se oyen frenazos, cuando se oyen gritos, cuando hay todas estas situaciones que alteran nuestro sueño y traen ese miedo a nuestras vidas. Y durante el día, ¿qué pasa durante el día? Dice la saeta que vuela de día, es decir, la flecha que pudiera alcanzarnos. Ahora no estamos en los tiempos de usar flechas, pero sí en el tiempo de usar armas de fuego que hacen disparos en ráfaga, y cuando nosotros oímos estos disparos siempre nos llenamos de temor, de terror, porque pensamos que pudiéramos ser alcanzados por un disparo de esto. Así que ya sea los disparos, ya sean las pestes y todas estas cosas que alteran nuestro sueño, nos traen tristeza, debilitan nuestra fe y nos hacen sentir inseguros. El versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa palabra mal es una palabra que tiene una connotación muy importante. A veces lo leemos y lo hacemos ligeramente, pero el mal es el arma más poderosa que tiene Satanás contra los cristianos. En realidad, el mal tiene su origen en Satanás, y pudiéramos decir que Dios ha permitido que el mal exista entre nosotros, pero algún día Él lo va a quitar. Sin embargo, la moralidad en la vida del cristiano es una línea directa con Dios para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y algún día Dios quitará la maldad del mundo y nosotros podremos disfrutar con Dios siempre, teniendo intacta nuestro libre albedrío. Y segundo es la pestilencia. La pestilencia es una palabra que está relacionada con pestes, es decir, todas estas cosas que nos pasan, y en este caso está de moda la pandemia del COVID-19. Es un virus muy insignificante que ha revolucionado al mundo, que ha traído gran desastre en el mundo, que ha causado muchas muertes y muchos contagios, y esto nos llena de temor porque siendo un enemigo invisible, muy pequeño, no sabemos dónde está y no tenemos cómo defendernos de él. A veces el pánico llega a nuestras vidas y nos olvidamos que tenemos un Dios grande y poderoso que nos cuida. Se dice que un virus es una molécula tan pequeña que puede existir entre 5 y 10 millonésimas partes de un milímetro. Es decir, puede caber en el diámetro de un pelo, de nuestro pelo, el diámetro, entre 5 y 10 millones de virus. Así que estar expuesto a este virus es como estar frente a un enemigo del cual no podemos o no tenemos capacidad para defendernos,
ni conocerlo, ni saber de él. Nos ataca de una manera silenciosa, invisible, y nos puede ocasionar la muerte. Sin embargo, también tenemos un Dios grande y poderoso que actúa en ese mundo invisible donde nosotros no podemos ver a través de nuestra vista, y Él hace un cerco, un vallado a nuestro alrededor y nos defiende del mal. El Salmo 91 termina con una promesa. Dice en el versículo 15, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en las angustias, te libraré y te glorificaré. Así que el Salmo permite al hombre de Dios, al Hijo de Dios, al creyente, saber que puede o que tiene una línea directa para hablar con Dios. Puede en su momento de angustia, en su momento de ansiedad, un canal abierto para llegar a ese trono alto y sublime, a hablar con su Dios y pedirle esa ayuda que tanto necesitamos en los momentos de crisis. El salmista sabía que su vida estaba en peligro. Sin embargo, él también sabía que tiene un Dios eterno, un Dios poderoso, que es su refugio, su eterno refugio en todos los días de su vida. Se define un refugio como un lugar que sirve para resguardar la vida de alguien. Ese lugar puede ser una simple cabaña, como la que se usan en los lugares fríos, cuando los caminantes se refugian en esos lugares y pasan la noche. Pero también puede ser un castillo o una fortaleza amurallada con vigilancia perenne para resguardar la entrada de la ciudad o de ese castillo. De cualquier manera, eso es un refugio. Y estos son tiempos en los cuales se oye hablar de los refugios y de los refugiados, sobre todo en países donde el porcentaje o la tasa de migración es alta, dentro de las cuales está también nuestro país. Pero por otro lado, un refugio también puede ser una persona, y nosotros entendemos que esa persona es nuestro Dios. Esa persona es la que nos guarda y nos libra de todo mal. Por ejemplo, ustedes recuerdan un bebé, un niño, cuando siente que hay un peligro, corre a los brazos de su madre y su madre lo protege con su cuerpo y le da abrigo y le da alimento y le da calor. Bueno, en ese caso, esto es lo que trato de decir, que Dios es nuestro refugio, nuestro eterno refugio. Y no olvidemos, el título de este mensaje es Un refugio en la tormenta. Así que en Dios tenemos un refugio para las tormentas de nuestra vida. En segundo lugar, quiero hablarles de un ejemplo de tormenta, porque nosotros podemos vivir tiempos difíciles y de angustia y creemos que solamente eso nos pasa a nosotros. Pero la Biblia reseña un ejemplo de tormenta que lo relata Lucas, el capítulo 8, los versículos desde el 22 hasta el 25. Y yo quisiera leer para ustedes este pequeño pasaje donde los apóstoles viven una experiencia cuando atravesando el mar de Galilea, ellos sufren los embates de una tormenta. Así que voy a leer para ustedes en Lucas capítulo 8 y los versículos desde el 22 hasta el 24. Lucas capítulo 8, versículos 22 hasta el 24. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo:
Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Una tormenta es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando hay fuertes vientos y el mar se agita. El lago de donde donde Jesús y sus discípulos navegaban, es un lago que estaba entre dos colinas altas, de tal manera que frecuentemente en el lago de Galilea habían tormentas, porque los vientos descendían por esas colinas precipitadamente y producían estas tormentas intempestivas en el lago. Así que los discípulos navegaban en el lago, en el mar de Galilea, y Lucas señala que Jesús dormía. Mientras esto sucedía, de repente se presentó la tempestad y la barca donde iban amenazaba con hundirse porque las olas golpeaban fuertemente al barco y los discípulos hacían en un esfuerzo para sacar el agua para evitar que la barca se hundiera. Así que en esta situación de emergencia, en esta situación de esta fuerte tormenta, viendo que sus recursos, sus fuerzas no eran suficientes para salvar la embarcación, fueron a Jesús y lo despertaron diciendo, Maestro, maestro, despierta, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Noten algo, los discípulos eran unos expertos marineros, sabían manejar embarcaciones, sabían navegar, lo habían hecho muchas veces sobre el lago de Galilea, y de repente ellos se encuentran que eran incapaces para evitar que el barco se hundiera. La tempestad era de tal magnitud que tuvieron que llamar a Jesús, un carpintero que no sabía nada de navegación, de pesca, de lo que ocurre en el mar, y le llamaron. Ahora bien, ¿por qué llamaron a Jesús? No iban a recibir de Jesús una ayuda para su emergencia. Jesús no les iba a ayudar a achicar el barco o a sacar el agua del barco. Pero había algo por lo cual lo llamaron. Eran porque tenían confianza en su poder, en el poder divino de Jesús, en su capacidad para resolver los problemas que se presentan. Así que Jesús, despertando, reprendió al viento y al mar, y estos callaron. Solamente dijo dos palabras, calla y enmudece. Y estos elementos, como que si tuviesen oído, como que si tuviesen inteligencia, acataron la orden, y dice la Escritura que inmediatamente se produjo una gran bonanza en el mar de Galilea. Quisiera hacer énfasis en ese contraste que se notaba mientras hubo la tormenta y los vientos fuertes y las olas que chocaban contra el mar. La vida de los marineros, de las personas que estaban en ese barco, peligraba. Lo que esperaban era la muerte en ese mar de Galilea. Sin embargo, inmediatamente después de las palabras pronunciadas por Jesús, el mar tuvo una tranquilidad única. Y esta diferencia entre la tormenta y la tranquilidad es lo que los discípulos los sorprendió, admiraban, se maravillaban, y ellos dijeron unos a otros,
¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué personaje es este que tiene autoridad sobre los elementos de la naturaleza, como son los vientos enfurecidos y el mar? Bueno, Jesús después de este evento les hace una pregunta y les dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y ellos, avergonzados, porque estaban viendo lo que había ocurrido, un estado de peligro y luego un estado de tranquilidad, entonces se dieron cuenta que su fe era tan pequeña, no era ni siquiera fe, era temor, era terror ante la muerte, ante lo que estaba pasando, y ellos se sintieron admirados al ver a un Jesús que caminaba con ellos, que era su maestro, pero que tenía autoridad sobre los vientos y el mar. Bueno, así pasa con nosotros. Nosotros también nos podemos preguntar en estos tiempos, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? También nosotros nos impactamos cuando en las tormentas de nuestra vida, cuando las adversidades, los problemas, las pruebas nos rodean y nos acorralan y nuestra fe se hace pequeña, queremos encontrarnos con Jesús para encontrar un consuelo, un abrigo, un refugio en nuestras tormentas. Así que Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Dios es nuestro alto refugio, nuestro refugio eterno, y Él en las adversidades y en los problemas que como cristianos atravesamos, podemos contar con su ayuda, con su bendición, con su protección. En tercer lugar, quisiera también hablarles de algo que necesitamos como cristianos, es aumentar nuestra fe, incrementar nuestra fe. Si nosotros quisiéramos definir qué es fe, nos iríamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que hay una definición de lo que es fe. Y fe es certeza, fe es convicción, fe es fidelidad, fe es compromiso con Dios. Pero ¿cuánta fe nos hace falta cuando atravesamos momentos difíciles? Como que nos derrumbamos, como que no sabemos qué hacer. Pero debemos recordar que Dios ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin. Y aunque nuestra fe se debilita, y aunque sentimos angustia, temores, ansiedades, Dios ha prometido un refugio, nos ha prometido su cuidado y nosotros podemos ir a Él. Ahora bien, hay un relato que es importante que nosotros recordemos, se encuentra en Hechos capítulo 3. Se trata de la historia del cojo, del paralítico, del hombre que estaba a la puerta de la entrada de la iglesia La Hermosa, que pedía limosnas. Y las 3 de la tarde era la hora en que todo judío iba al templo a orar. Así que cualquier persona que estaba trabajando, cuando veía que eran las 3 de la tarde, dejaban su trabajo e iban al templo a orar. En ese episodio, Pedro y Juan van al templo de La Hermosa a orar y a la entrada habían puesto a este hombre paralítico para que recibiera limosna y ayudarse. Y cuando lo vio el paralítico a ellos, les pidió una limosna, y Pedro les dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que inmediatamente Pedro tomó la mano del paralítico y le levantó. Y entonces ocurrió el milagro. Este paralítico caminó,
brincó, saltó y todo el mundo lo vio. Así que fue de gran impacto el milagro que ocurrió en este hombre. Y podemos decir entonces que fue sanado. Así ocurre en nuestras vidas. Necesitamos que Dios intervenga, que haga el milagro, pero necesitamos tener fe. Y la fe es, pues, de Dios, no es la fe del hombre. Porque fíjense una cosa, en este episodio Pedro aclara diciendo que no es por que es la fe en Dios la que obró el milagro en este hombre que estaba en la iglesia La Hermosa. Así que aquí podemos leer en Hechos capítulo 3 de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento a quienes ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo les doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pero quisiera leer el versículo 16 de este mismo capítulo, que dice así, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, se le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que no es la fe de Pedro la que obró el milagro en este hombre, sino que la fe en Dios fue la que obró el milagro. Muchas veces la gente piensa que usando el nombre de Jesús se puede lograr cosas que nosotros desearíamos que ocurran. Por ejemplo, decirle a este monte, sal de este lugar y vete para este otro lugar. No, se necesita la fe en Dios, la fe de Dios que obra milagros. Y eso fue lo que ocurrió en este episodio de Hechos 3. Pedro dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, usó el nombre de Jesús y el título de Jesucristo para pedir que este hombre sea sanado. Así que es importante que nosotros como cristianos tengamos fe, incrementemos nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe en la vida del cristiano es el instrumento usado por Dios para obrar milagros. Así que usted como cristiano, cuando tenga problemas y dificultades, sepa que necesita tener fe en Dios para salir de esos momentos difíciles cuando no sabemos qué hacer. Finalmente, hermanos, como conclusión a este mensaje, nosotros como cristianos tenemos que hacer algo cuando atravesamos las tormentas de nuestra vida, cuando las aflicciones, los problemas, las pruebas nos rodean y no sabemos qué hacer. Hay una promesa muy importante en el libro de Isaías, el capítulo 60, el versículo 1 y 2, que también quisiera leer en un momento para que podamos entender cuál es esa promesa que encierra esta porción.
Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Isaías, si ya lo tienen, estoy llegando. Isaías 60, capítulo 1 y 2 dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Una bella promesa. La gloria de Jehová vendrá sobre ti. Y la gloria de Jehová es un alto privilegio que como cristianos pudiéramos tener, de sentirnos honrados por Dios, que su gloria esté en nuestras vidas. Esto significa que nosotros no estamos solos. Esto no significa que las cosas nos pasan solamente a nosotros. Estaba pensando que los grandes hombres de Dios, por citar un ejemplo, cuando Josué y Caleb fueron a la tierra prometida, al Canaán, visitaron un país de gigantes. Eran hombres muy altos. Algunos de ellos tenían 9 pies de altura, algo así como 4,5 metros. Y dice que ellos se veían como langostas, como algo insignificante delante de ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar, era como difícil enfrentar al gigante. Pero Josué y Caleb dijeron: creemos, tenemos fe en un Dios grande y poderoso que Él nos ha ofrecido, que esta es nuestra heredad, esta tierra es nuestra heredad. Y así que ellos, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vencieron a esas naciones de gigantes. Y no solamente Josué y Caleb, también el rey David tuvo problemas con su suegro, el rey Saúl. El rey lo perseguía para eliminarlo, y Moisés tenía que sacar al pueblo de Israel, y dice la palabra de Dios que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y nosotros no debemos de tener temor cuando los problemas nos acorralan y nos afligen. Debemos hacer lo que dice esta promesa de Isaías 61 y 2. Levántate y resplandece. En medio de la oscuridad, de naciones que están a oscuras, envueltas y encerradas en pecado, resplandecemos, amanece un nuevo día y la gloria de Jehová nos visita. Así que si nos toca asaltar muros, los podemos asaltar en el nombre de Jesús, creyendo en que Jesús nos acompaña. Si nos toca vencer o enfrentarnos al enemigo, podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Así sea esta virosis del COVID-19, podemos vencerlo en el nombre de Jesús. Así que, hermanos queridos que me escuchan, pensemos que en las dificultades, las enfermedades, el hambre, el desempleo, la escasez, tenemos un Dios que ha prometido ser nuestro refugio en las tempestades. Y podemos nosotros ser victoriosos conociendo que Jesús, el Hijo de Dios, ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin. Y Él es nuestro alto refugio. Él es el lugar de habitación donde podemos estar confiados. Y nadie ni nadie nos va a hacer daño. Dice el salmista, porque Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal y nos ocultará en lo reservado de su morada. Me pregunto, ¿quién puede entrar a lo reservado de la morada de Dios? Nadie, solamente nosotros que somos sus hijos. Así que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que hace milagros, proezas y maravillas, que ha prometido estar con nosotros siempre y que hoy lo hemos presentado como nuestro refugio en las tempestades de nuestra vida. Yo quiero orar por ustedes y de esta manera finalizar. Padre, tu palabra nos ha llevado a entender que tú eres nuestro refugio en las tempestades de la vida. La ansiedad,
y los temores nos debilitan y nos quitan el sueño y no sabemos qué hacer. Pero tú te pones a nuestro lado como un poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen, por tanto, los que nos quieren hacer daño, dice tu palabra que tropezarán y no prevalecerán. Dice tu palabra que tropezarán y no prosperarán. Dice tu palabra que tendrán gran confusión que no será olvidada. Señor, quiero que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que cada vez que tengamos dificultades y problemas en nuestra vida, miremos a un Jesús de la gloria que nos dio libertad sobre el temor de la muerte. Nos hizo libre. Y el canto dice, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Fuiste a la cruz. Oh, te adoro por lo que hiciste en mí. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo en tu nombre a mis hermanos. Bendigo en tu nombre a las familias de nuestra iglesia. Bendigo en tu nombre a nuestros hermanos ausentes que viven en otras latitudes, sus familias, sus hijos, su trabajo. Gracias por los bienes y la prosperidad que tú nos das a cada uno. Recibe nuestra gratitud y la gloria y la honra sean para ti. Oramos en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Somos Gilgal y crecemos contigo. Nos vemos en una próxima edición.